Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo, cápsulas de interés general, entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a este programa Coinonía en Sintonía, en esta programación de Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar, transmitiendo para todos ustedes desde la Arquidiócesis de Tijuana. El lugar en donde estamos es en Camino Verde, en especial pues aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, cuyo párroco nos alberga muy generosamente el Padre Israel Ángeles Gil. Les damos la bienvenida a todos ustedes en esta última hora del día para que usted se vaya a la cama a descansar muy bien informado y también formado sobre la Iglesia Católica, sobre nuestra fe, nuestro credo. Nosotros decimos en el credo: creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y también creo en la Santa Madre Iglesia Católica. Nosotros estamos también en este mes de mayo, que es el mes de María, pero también estamos ya muy próximos a celebrar a la tercera persona en la que creemos, según el credo de los apóstoles, el Espíritu Santo. Pentecostés ya está muy cercano, ya estamos a unos cuantos días. El fin de semana ya muchos grupos como movimientos, parroquias, se reunirán para esta vigilia de Pentecostés, para poder ya ser verdaderos testigos y ahora sí apóstoles de todo lo que hemos aprendido de Jesús. Una vez que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros como Pedro y como los apóstoles, como aquella iglesia primitiva, tendremos la posibilidad de anunciar a Jesucristo a todos los lugares del mundo. Y la gracia y la bendición que tienen los medios de comunicación es precisamente que si yo no puedo hacer misión en tal o cual lugar, en tal o cual colonia o en tal o cual país, pues tengo la posibilidad de que el mensaje llegue a través de este maravilloso medio de comunicación que es la radio. También estamos en internet, por supuesto, la radio a través de internet, que es donde no hay límites, no hay paredes, no hay océanos que nos puedan separar, sino que con un sencillo clic ustedes ya pueden estar sintonizando Coinonía Radio y poder así recibir la palabra de Dios, la evangelización, el primer anuncio que Cristo está vivo y Cristo está entre nosotros y Él es el centro de la vida de la iglesia. Les damos la bienvenida, yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Estamos según nuestro calendario litúrgico, a día 19 de mayo del año 2015, estamos en la séptima semana de Pascua, estamos también celebrando hoy a María Bernarda. Las intenciones del Santo Padre para este mes de mayo, les recordamos que su intención general es para que los medios de comunicación seamos instrumentos al servicio de la verdad y de la paz. Y la intención misional es para que María, estrella de la evangelización, guíe la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos. De manera que pues todas las dos intenciones del Santo Padre giran en torno a este medio de comunicación, a que el medio de comunicación sea quien dé a conocer a Jesucristo, sea el medio que sea. Nosotros tenemos la posibilidad y la bendición de darlo a conocer a través de estos. Y uno de ellos, Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Les damos la bienvenida. Y también pues les invitamos a que se queden toda la hora con nosotros porque vamos a tener muy buena información para ustedes, además de cápsulas de interés que siempre son bien recibidas por todos ustedes, que nos ayudan a acrecentar nuestra fe y a resolver ciertas dudas que pueden generarse en nuestro caminar de fe. Vamos inmediatamente, pues, si me lo permiten, a las noticias para este día. Obispos de República Centroafricana reciben fuerte mensaje de apoyo del Papa Francisco. ¿Quieren escuchar qué fue lo que el Papa Francisco les dijo a estos obispos de República Centroafricana? Veamos juntos esta nota. Los obispos de República Centroafricana que se reunieron con el Papa con motivo de su visita ad limina recibieron de sus manos un fuerte mensaje de apoyo. Vienen de uno de los países más pobres del mundo que desde hace años
vive sumergido en el caos de la lucha entre dos facciones enfrentadas, los Séleca y los Antibalaka. Según la ONU, el país se está convirtiendo en la mayor emergencia humanitaria olvidada de nuestro tiempo. En los últimos 15 meses, 900.000 personas han sido desplazadas a causa de la violencia. En su mensaje, Francisco les dijo que reza por todas las personas que están sufriendo la violencia y les pidió que respondan al odio con amor y perdón. Les dijo que no se desanimen por la tormenta que están atravesando y que deben jugar un papel insustituible en el proceso de paz. También les invitó a introducir en los fieles una sólida formación en la doctrina social de la Iglesia, a participar en el debate político y a asumir responsabilidades. La República Centroafricana es uno de los países de África que Francisco quiere visitar antes de que termine el año. Lo dijo expresamente volviendo a Roma de su viaje a Filipinas en enero, donde explicó que su idea era visitar también Uganda. Continuamos con más información después de haber escuchado esta nota, y ustedes saben que está ya también próxima la beatificación de Monseñor Romero, y pues como en algunos casos se hace ya la costumbre, la tradición de también poder sacar una página web detallando algunos de los eventos más importantes o de las obras más importantes del futuro santo, así como su biografía, pues en esta ocasión no es la excepción. Monseñor Romero también tendrá una web con todos los detalles de la beatificación y también su obra, su ser, su quehacer dentro de la diócesis a la que representaba, y también por supuesto parte de su biografía. Y él es considerado un mártir contemporáneo porque la forma en la que murió fue verdaderamente trágica. Él, mientras estaba haciendo la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, estaba, el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre, estaba haciendo este momento dentro de la celebración eucarística, cuando una bala le arrebata la vida ahí en el altar, frente a todos los feligreses, una iglesia prácticamente llena en aquel día, puesto que amaban mucho a este santo, y pues esta fue la manera trágica en la que murió. Por lo tanto se le considera pues un mártir de nuestro tiempo. Pero vamos a ver de qué se trata esta página web, y también para que ustedes sepan cuál es y puedan visitarla y ahí tomar algunos datos sobre este futuro beato de la Iglesia Católica, Monseñor Romero. El proceso de beatificación de Monseñor Óscar Romero se inició en El Salvador en 1994. 21 años y algunas dificultades después, se ha reconocido su martirio. Será beatificado el 23 de mayo en San Salvador. En esta web están todos los detalles del gran día. Además, incluye datos biográficos. Está estructurada en 5 apartados. Por ejemplo, en el apartado Monseñor, el usuario podrá consultar toda su vida y su historia gracias a este eje cronológico interactivo. En el apartado Evento, el usuario encontrará un mapa de los accesos al recinto, que se encontrará en la Plaza Salvador del Mundo, y la agenda detallada del día del evento. La web incluye noticias actuales y artículos relacionados que explican de una manera diferente la vida y la historia de Monseñor Romero. También hay un apartado donde se pueden descargar archivos y material multimedia, con vídeos y fotografías, incluso una estampa del propio Romero, con la oración del próximo beato. Por ahora, la página web solo está disponible en español. Evidentemente, el idioma natal de Monseñor Óscar Romero, originario de El Salvador. Vamos a continuar con más información antes de irnos a la pausa. El cardenal Filoni hace falta, dice él, una acción política y militar proporcionada en Irak. ¿A qué se refiere? Y pues evidentemente se trata de este asunto tan lamentable que están viviendo nuestros hermanos de Medio Oriente. Vamos a ver juntos esta nota. Es el enviado personal del Papa a Irak. El cardenal Filoni ha viajado 2 veces allí para llevar el consuelo de Francisco a las víctimas de la barbarie yihadista del Estado Islámico. Dice que ante estos crímenes es hora de actuar. No sirven solo las palabras o las buenas intenciones.
Ci vuole un'azione politica. Hace falta una acción política y una acción militar proporcionada. No se trata de matar por matar. No debe ser así nunca, pero hacen falta mecanismos de defensa. El cardenal Filoni fue nuncio en Bagdad de 2001 a 2006. Conoce bien el país y cómo la fractura en la convivencia es la raíz de esta situación. Pide que los cristianos sean ciudadanos de pleno derecho y no simplemente habitantes tolerados en su propia tierra. Todos me lo han dicho, los cristianos son la población original y tenéis el derecho nativo de estar. Es necesario que la ley lo diga. Por eso, uno de los grandes problemas de Irak es que las raíces no están en el derecho de la persona, sino que todo se interpreta según la ley del Islam, y eso es peligroso. En sus 2 viajes estuvo con cristianos refugiados. Asegura que poco a poco sus necesidades materiales se van cubriendo, pero habla de otras intangibles y más profundas. En mi visita me dijeron, no es que usted nos vaya a resolver los problemas, pero sentimos que no estamos solos. Pide además una reflexión al Islam para que camine verdaderamente hacia la promoción de la convivencia y la libertad religiosa. Si no hay una crítica histórica que cuestione qué quiere decir yihad, ¿debemos entenderlo como el uso de la espada y la conquista violenta? ¿O debemos entender conversión? Es decir, que me hago misionero de mis ideas, pero te reconozco libertad para aceptarlas o no. El Papa Francisco ha expresado en muchas ocasiones su deseo de viajar a Irak. El cardenal Filoni dice que avivaría la esperanza de los cristianos perseguidos, pero la inseguridad y la violencia imposibilitan por el momento la tan ansiada visita. Y con esta información vamos a hacer una pausa. Les invito a que continúen con nosotros en este programa Koinonía en Sintonía. Solamente haremos la pausa, regresamos con más información y cápsulas de interés para todos nosotros. Regresamos después de este corte. Koinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Koinonía en Sintonía. Les informamos nuestro teléfono en cabina. Si ustedes quieren hacer algún comentario o algo que desean aportar a este programa, es siempre bienvenido. 608-3652, 608-3652. Al inicio de este programa decíamos que estamos muy cercanos al tiempo con el que culmina todo este tiempo litúrgico que vivimos desde que inició la Cuaresma. Sabemos que pasan 40 días antes de llegar al Triduo Pascual, donde vivimos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección pasarán otros 40 días antes de vivir la ascensión del Señor, que fue precisamente lo que celebrábamos el domingo anterior. Y nos preparamos esta semana para el recibimiento de Pentecostés, del Espíritu Santo. Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, viene el Paráclito, el Espíritu Santo, el Consolador, y junto con él pues vienen también y se manifiestan en el hombre, o se deben de manifestar en el hombre cristiano, aquel que cree en Cristo, los frutos del Espíritu Santo. Y también este hombre que es cristiano, que cree profundamente en Cristo, pide al Espíritu Santo los dones. Uno de ellos es el don de la ciencia, el don de consejo, el don de la sabiduría, en fin. Y estos son precisamente los que vamos a compartir ahora con ustedes. 2 de los dones del Espíritu Santo, y los iremos recorriendo en lo que resta de la semana, miércoles, jueves y viernes, para irlos recordando y también para pedirlos, si es que acaso nosotros no tenemos esta hermosa costumbre de pedir los dones del Espíritu Santo. Hay que pedirlos, no porque seamos soberbios y yo tengo el don del consejo. Bueno, si lo tienes es porque el Espíritu de Dios te lo ha dado, no porque sea realmente un mérito propio. El mérito, o lo que nosotros podemos hacer, es tener docilidad para recibir estos dones del Espíritu Santo. Y los frutos, pues los debemos dar: la alegría, la paz, la generosidad, el dominio propio. Nosotros son los frutos que nosotros debemos darle a Dios por Él haber sembrado y haber dejado en nosotros la semilla del Espíritu Santo. Pero bueno, con esta cápsula les dejo acerca de los dones del Espíritu Santo, en especial el don
de la ciencia. Vamos a ver esta cápsula. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para Otra manifestación del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones es el don de ciencia, que no es el don que tienen los científicos para hacer ciencia, sino que es el don que nos hace humildes. ¿Y por qué nos hace humildes? Porque nos da el verdadero conocimiento de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Nos muestra cuál es el camino del amor y nos muestra también, al conocernos a nosotros y a los demás, quién es el más necesitado del amor. Es por eso que el Espíritu se manifiesta en nosotros como don de ciencia, porque las cosas más importantes de esta vida no son las que se ven, son las invisibles, son las cosas que a lo mejor no se pueden ver con los ojos del cuerpo, pero que se pueden ver bastante bien con el corazón y con el alma. Es por eso que el don de ciencia, como les decía al principio, nos pone en camino del amor, porque nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás, para poder amarles mejor. Y a nosotros nos conoce, más bien nos da el conocimiento de nosotros mismos, para hacernos humildes y ponernos a disposición de Dios. Los dones del Espíritu Santo, más que pedirlos, tenemos que permitir que el Espíritu los infunda en nuestro corazón. Yo no tengo que añadir cosas al Espíritu, sino abrir el corazón para que Él haga de mí lo que quiera. ¿Quieren pedir los dones del Espíritu Santo? Abran su corazón, digan, ven Espíritu Santo, y déjense llevar a donde Él les lleve. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Pues ahí está el don de ciencia, y después de ver una nota más vamos a ver un siguiente don, que es el don del consejo, pero esto después de presentarles esta nota sobre el Papa Francisco, que se reúne en la Curia para planificar el año de la misericordia, que les recordamos que iniciará el año de la misericordia el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada. Así que estemos muy pendientes de todo lo que va a suceder en este tiempo en el que el Santo Padre, por una parte, pues abrirá las puertas de la Basílica, la puerta de la fe de la Basílica de San Pedro, y asimismo se abrirán las puertas de las principales basílicas en Roma, que es la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, de Santa María la Mayor y también de San Pablo Extramuros. Entonces son las 4 puertas que se abrirán allá en Roma, con las que dará así también inicio, es uno de los símbolos con los que dará inicio el año de la misericordia. Pero ¿cómo va la planificación de este año que iniciará el 8 de diciembre? Vamos a ver esta nota. Después de este rápido apretón de manos con un guardia suizo, el Papa se dirigió a la Sala Bologna acompañado por el prefecto de la Casa Pontificia, Georg Genswein. Allí se reunió con los jefes de Dicasterio Vaticano para preparar el Jubileo de la Misericordia, que comenzará el 8 de diciembre de este año. El Vaticano ya ha dado algunos detalles generales sobre qué se hará durante el Año Santo. Durante la presentación que se hizo el pasado 5 de mayo, se anunciaron eventos dedicados a todo tipo de públicos, desde voluntarios, diáconos, catequistas y religiosos, hasta enfermos, discapacitados o presos. El Jubileo de la Misericordia se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2016, solemnidad de Cristo Rey. Y vamos a continuar con más información. Se han hecho una pregunta sobre si el Papa Francisco canonizaría a la Madre Teresa de Calcuta durante el Jubileo de la Misericordia. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi, explicó que se puede hablar como una hipótesis de trabajo la posibilidad de la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta durante el Jubileo de la Misericordia. No hay una fecha oficial, pero se puede decir
qué congregación para las causas de los santos está estudiando esta causa en especial de Madre Teresa de Calcuta, añadió el portavoz de la Santa Sede. Los rumores de la canonización de la beata albanesa comenzaron tras la publicación del calendario oficial para el Jubileo de la Misericordia. Este año jubilar comenzará el 8 de diciembre del año 2015, el presente año, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y se extenderá hasta el 20 de noviembre del año 2016, solemnidad de Cristo Rey del Universo. Según el calendario ofrecido por la Santa Sede, el domingo 4 de septiembre del año 2016 se celebrará una jornada titulada Jubileo de los Voluntarios y Operadores de la Misericordia, en memoria de Madre Teresa, cuya fiesta se celebra al día siguiente, que es 5 de septiembre. El pasado 5 de mayo, durante la presentación oficial del Jubileo de la Misericordia, Monseñor Rino Fisichella, responsable principal del evento y presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, afirmó que ¿quién más que Madre Teresa puede ser reconocida hoy como aquella que vivió las obras de misericordia, y quien más que ella podría ser capaz de sostener el compromiso de millones de personas, hombres, mujeres, jóvenes, que en las diversas formas de voluntariado expresan la misericordia a la Iglesia? ¿Cuántas asociaciones viven esta misión? ¿Por qué no podría ser para ellos el 4 de septiembre la oportunidad del encuentro? No veo ninguna dificultad, fue lo que dijeron, y pues también con esta razón se empezó a rumorar la posibilidad de que el Santo Padre Francisco, muy a propósito del Año de la Misericordia, pudiera poner sus ojos en Madre Teresa de Calcuta como una de las grandes personas a favor de la misericordia y de la caridad a los más necesitados y a los más vulnerables. Vamos con más información, vamos a presentarles antes de irnos a la pausa, con esto nos vamos a la pausa, el don de consejo, otro don que nosotros pues estaríamos, ¿qué tan dispuestos estaríamos más bien a pedir este don al Espíritu Santo? Vemos la cápsula y hacemos la pausa. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. El don por excelencia que nos ha hecho Jesús a todos nosotros católicos es el Espíritu Santo. Es aquel entrenador de la vida interior que nos da una orientación cierta hacia Jesús, y ese es el don de consejo. Mucha gente puede pensar que el don de consejo pues es la capacidad de dar buenos consejos a los demás, o de que pues sí, una persona está en un problema y tú logras sacarla de ese problema y tienes el don de consejo. Pues no es eso lo que quiere decir el don de consejo. Esa manifestación del Espíritu en nosotros significa que nos da una orientación cierta en nuestra vida para caminar siempre hacia Jesús. Así el Espíritu da plenitud y perfección a nuestros sentimientos, a nuestras pasiones, a nuestras ideas. Un ejemplo para que lo entiendan mejor. Pongan en su mente y en su corazón a los discípulos de Emaús. Ellos salen de Jerusalén desanimados y además confundidos, y por medio de Jesús, que les da el Espíritu, recordemos que dice el Evangelio de Lucas, que cuando le escuchaban hablar sentía que ardía su corazón, y por medio de la Eucaristía el Señor les da una orientación cierta en sus sentimientos. Ellos ya no están desanimados, al contrario, tienen la fuerza de poder anunciar a Jesús, y ya no están tristes, están alegres, y ellos se alejaban de Jerusalén por miedo y ahora regresan a Jerusalén para dar un gran testimonio de Dios. El don de consejo es la forma en cómo se manifiesta el don del Espíritu en nosotros, que da una orientación cierta a nuestra vida para que no caminemos desanimados y tristes, sino para que siempre sepamos elegir el camino que mejor nos lleva hacia Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos.
tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en Coinonía en Sintonía. Yo soy el Padre Israel Ángeles y agradezco a mi compañera y productora Lulú Calzada y a cada uno de los que hacen posible esta transmisión. Recuerde que no podemos dar tregua a la colaboración y el apoyo material y espiritual para el sostenimiento de esta obra. Bien, hoy quiero compartirles de manera especial en un artículo también de autoría de Andrés Beltrano Álvarez, un vaticanista latinoamericano, argentino, que sigue de cerca temas que tienen que ver con la agenda del Papa Francisco. Pero de manera especial, el día de ayer fue publicado en el sitio de vaticanistas del periódico La Estampa en Italia, un artículo que me llama mucho la atención de alguna forma porque le da, por así decir, continuidad a algunas de las situaciones que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio había vivido en Buenos Aires. Se trata de, como decimos, de un secreto a voces, un tabú propiamente en Argentina. Era un rumor que se ventilaba en conversaciones de café, en sitios web especializados, al menos hasta ahora, porque gracias a un par de periodistas argentinos ha salido a la luz una serie de documentos que prueban una colaboración secreta con los militares de Horacio Verbitsky. Se trata de un periodista pues reconocido en Argentina que se conoce o se considera que ha sido el artífice de la reconstrucción de la memoria histórica de los desaparecidos durante la última dictadura en ese país sudamericano. Pero el tema de Horacio Verbitsky en este artículo es que este periodista ha sido o fue, por así decirlo, uno de los más férreos críticos y acusadores del actual Papa Francisco en su momento cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y resulta de que pues siempre, como dice, no estamos en la casa del jabonero, que el que no cae resbala, y todos tenemos nuestra historia. Me recuerda mucho el momento en el que Jesús le dice a aquel paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. Ya va sano, ya va caminando, pero por así decirlo no le dice destruye tu camilla, rómpela, quémala o regálala, sino le dice llévate tu camilla para que te acuerdes de dónde te saqué. Y precisamente alguien que criticó mucho al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio y que fue un gran férreo crítico del cardenal, hoy pues también le sacan sus situaciones y son precisamente los mismos colegas periodistas. En las horas posteriores a la elección del cardenal arzobispo de Buenos Aires como papa, en aquel marzo del 2013, Horacio Verbitsky refrendó a múltiples medios internacionales sus acusaciones fuertes contra el flamante pontífice. Sostuvo que por culpa del entonces provincial de la Compañía de Jesús, cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, dos jesuitas, el famoso caso de Orlando Llorio y Francisco Jalix, fueron secuestrados, torturados por soldados, y sugirió que ese episodio fue parte de una actitud colaboracionista del propio Jorge Mario Bergoglio en Argentina, y para probar sus dichos exhibió algunos documentos. Una situación bastante compleja que el mismo periodista hizo en contra del ahora Papa Francisco. Sin embargo, también tiene su parte que hoy en este artículo fue publicado en Italia. Sus tesis quedaron sometidas al escrutinio público y terminaron siendo contradichas. Exactamente, quedó en evidencia, no solo por la declaración pública de uno de los involucrados como Jalix, sino también por una investigación del periodista italiano Nello Scavo, incluida en su libro La lista de Bergoglio, donde precisamente, pero ya bastaba con el la primera declaración, que fue de uno de los propios jesuitas, que desmentía la situación de este periodista que había tenido fuerte situación de crítica contra el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y bueno, aún así el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina y columnista del diario
página 12, nunca se retractó, difícilmente, ¿no? Siempre, esto es muy importante y también qué bueno que lo tocamos en este editorial, porque a veces todo lo que se publica o todo lo que se dice lo creemos y entonces hay que sostener, hay que también ver las diferentes fuentes, hay que esperar cómo sigue tal o cual noticia. Hoy la información, ojo, se camuflajea por desinformación. Y este periodista argentino pues fue y ha sido hasta estas últimas fechas un gran aférreo crítico de el Papa Francisco. Sin embargo, la situación a veces cae por su propio peso y esto es importante. Quizá buscó corregir su versión cuando le dijo a Scavo que él nunca había escrito que Bergoglio fue cómplice de la dictadura. Eso fue en esas famosas publicaciones, pero no lo desmintió. Ahora, como anticipación de una biografía no autorizada suya, Gabriele Vinás y Sergio Cerricchio revelaron que Horacio Verbitsky trabajó para la Aeronáutica Argentina entre 1978 y 1982, justo cuando la presencia de los militares era omnipotente. La pregunta aquí es verdaderamente quién fue el que colaboró. Durante ese mismo periodo, muchos guerrilleros y líderes sociales desaparecieron sin dejar rastro, ¿sí? El perro, como lo conocen al periodista, no corrió la misma suerte. No obstante, perteneció a la inteligencia de los montoneros, la guerrillera de izquierda de azorosa y peculiar fundación. El artículo menciona que Horacio Verbitsky gozó de la protección de Guiraldes, un militar retirado, pero muy ligado a las Fuerzas Armadas e intelectual orgánico de la dictadura, sobre la cual tuvo una fuerte influencia. Se puede leer un artículo difundido, como el mismo autor de este artículo, que es Andrés Beltrano, da la fuente www.plazademayo.com. Levinas y Cerricchio, que están haciendo esta biografía de este periodista, reflejaron allí la relación del presidente con el comodoro Juan José Guiraldes, a quien indicaron él escribía los discursos junto con otro colaborador de nombre Pedrerol. Entre otras cosas del texto que lleva el sugestivo título Verbitsky con Dios y con el diablo, que es del 17 de mayo, o sea, propiamente hace 2 días que se publicó en Argentina, sostiene que el periodista pasó las semanas posteriores al golpe militar del 24 de marzo de 1976 guardado en la estancia La Santa María de la localidad de San Antonio de Areco. En ese mismo lugar fueron encontrados manuscritos de su autoría realizados para el comodoro Guiraldes, para este militar, en cuyo archivo personal se encontraron inéditas pruebas. La investigación también reportó el vínculo laboral de Horacio Verbitsky, de este periodista, con el Instituto Argentino de Historia Aeronáutica Jorge Newbery. Según esta, él firmó un contrato por el que recibió durante 6 meses una retribución mensual de 700,000 pesos, a valores de hoy unos 40,000 pesos al mes, entre octubre de 1978 y marzo de 1979, y agregó: la contratación fue autorizada y pagada con un subsidio directo del comando en jefe. La reunión del instituto donde se informa del contrato con Horacio Verbitsky fue el 5 de octubre de 1978. Al día siguiente, la Regional de Inteligencia de Buenos Aires de la Fuerza Aérea secuestró a Patricia Roixenblit y a su esposo José Manuel Pérez Rojo, ambos militantes de la columna oeste de Montoneros. Bueno, el punto es que al pie de su artículo, Levinas señaló haber pedido al director interesado su opinión sobre los documentos expuestos, pero aclaró que éste declinó la invitación. Lo que sí queda claro, precisamente es el punto, es que se revela la secreta colaboración con militares de aquel que acusaba al ahora Papa Francisco, Papa Bergoglio, en su momento, y que declaró, y que a propiamente una semana de haber llegado a la sede de Pedro,
fue tremendo y bastante cruel con sus declaraciones, y bueno, ahora a él también le sacan sus, como decimos, sus trapitos al sol, y no es una situación tan sencilla, ya que aquí en Argentina mismo estos dos periodistas que estaban haciendo su biografía, repito los nombres, se trata de Gabriel Levinas y Sergio Cerricchio, quienes estaban trabajando en la biografía no autorizada, ¿sí? Lo menciona el artículo de Horacio Verbitsky. Resulta que encuentran que precisamente fue uno de los colaboradores con militares en uno de los momentos más tensos de Argentina, y bueno, a veces hay que pensar muy bien para hablar, porque también pues cada uno tenemos historia, vida, memoria, y a veces la propia historia hace justicia. Una excelente noche, gracias por estar con nosotros, y bueno, esto ha sido la editorial de Koinonia en Sintonía. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso ya después de haber escuchado la editorial de Padre Israel Ángeles Gil. Queremos hacerles una invitación a todas las jovencitas que tengan inquietud a la vida religiosa. Descubre la alegría de seguir a Jesús. Está próximo el Previda Religiosa 2015, que iniciará el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde y va a concluir el domingo 12 de julio a las 4 de la tarde, de manera que estarán ahí viernes, sábado y domingo. El viernes entran a las 5 de la tarde y salen el día domingo a las 4 de la tarde. Es para jovencitas de 15 años en adelante. ¿Dónde va a ser este encuentro del Previda Religiosa? En Casa de Cuna Troncoso. La cuota de recuperación es de 50 pesos y solamente necesitan llevar Biblia, cuaderno, un sleeping bag o cobijas para que puedan ustedes dormir, y también artículos de uso personal. Si ustedes quieren más información pueden comunicarse al 681-7279, 681-7279. Previda Religiosa 2015, viernes 10 de julio a las 5 de la tarde inicia y concluye el domingo a las 4 de la tarde. Es para quedarse a dormir del viernes al domingo. Entren a la red social de Facebook y búsquenlos como Previda Religiosa Tijuana, y ahí van a poder recibir ustedes más información. No dejen pasar el tiempo, no sientan miedo. Hay que acercarnos a estos encuentros que nos ayudan a discernir sobre la vocación en nuestra vida y el modo más efectivo de seguir a Jesús, de acuerdo también a nuestras cualidades y a nuestro carácter, nuestra historia. Todo es importante para poder discernir el seguimiento a Cristo. Vamos a continuar con más información, pero primero vamos a escuchar el santoral para este día. ¿A quién celebramos? ¿A quién festejamos? Este es el santoral para hoy. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 19. San Pedro Celestino, Papa. Nació en Abruzos, Italia. Era el 11º hijo de 12. Se distinguía por su humildad. Tenía inclinación a la vida de los anacoretas. Marchó a la montaña y se quedó en una cueva dedicado totalmente a la oración. Después cavó un hoyo bajo una roca para mayor austeridad. Se alternaban grandes tentaciones con altas consolaciones. Acudían muchos a consultarle. Le animaban a que recibiese el sacerdocio. Accedió y fue a Roma a recibirlo. De vuelta se quedó en otra cueva para vivir en soledad con Dios. Se sentía indigno para celebrar la Santa Misa y escuchó la voz de Dios que le dijo: nadie es digno. Celebra la misa con temor y temblor. Ante la presencia de muchos que le consultaban, surgió la orden de los celestinos, que posteriormente se unió a los benedictinos.
Cuando rondaba ya los 80 años, le eligieron papa, accedió y tomó el nombre de Celestino V. Su temperamento poco sociable, el desconocimiento de las cosas humanas, le acarrearon graves dificultades. Constituyó una comisión que estudiara la posibilidad de una renuncia, y así lo hizo, llevando después una vida sencilla como monje, en oración, soledad y penitencia, hasta 1296, en que murió. Fue elevado al honor de los altares por Clemente VI en 1313. Otros santos de hoy: Juan de Cetina, Pedro de Dueñas y Teófilo. Tenemos más información que compartir con ustedes y permítanme presentarles ahora una siguiente cápsula de fe. Y hemos tratado en estos días sobre el pecado original, los pecados de los otros, si yo me tengo que confesar necesariamente con un sacerdote o lo puedo hacer con Dios directamente, todas estas cuestiones que seguramente nos hemos cuestionado. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras del pecado. ¿Qué son las estructuras del pecado? ¿Ustedes habían escuchado hablar sobre estos términos? Vamos a ver esta cápsula. Las estructuras de pecado, según nos dice el mismo compendio, son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales. Y es importante subrayar esto. Cuando hablamos de pecado, estructura de pecado, algunos le llaman pecado social, por ponerle un nombre, no es un pecado que cae del cielo, sino que es un pecado que es el producto de decisiones de personas. Cada persona contribuye, en este caso, a que se geste este mal, en este caso, en una sociedad. Podemos poner el caso en una comunidad, en una ciudad en donde, bueno, pues se da la drogadicción. Cada persona que contribuye a la distribución, que es el canal para llevarla, traerla, que se crea toda una cadena, una comunidad. Hay ahí una estructura de pecado que lleva a la muerte, que lleva en este caso, por supuesto, a acabar con las vidas de tantos jóvenes que terminan bajo el peso de la droga. Entonces, es resultado, insisto, de decisiones personales. Ahora, ¿cómo atacar o cómo solucionar, cómo encontrar una línea de respuesta a estos así llamados estructuras de pecado? San Pablo nos da una pauta. Vence el mal con el bien. Así como esas estructuras de pecado es producto de la suma de muchas responsabilidades, de muchas decisiones de personas, si nosotros trabajamos para que muchas personas también colaboren en el bien, busquen el bien, la prosperidad de las personas, una cultura de la vida, una cultura de responsabilidad, una cultura de la solidaridad, una cultura de ayuda hacia los demás, estamos venciendo o trabajando por lo menos para vencer esas estructuras de pecado, ¿no? Gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Por ello, con San Pablo tenemos que decir: vence el mal a fuerza de bien. Y con esta información nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco, como cada día en los controles técnicos, a Josué Cázares y a ustedes la asistencia a este programa. Les esperamos en punto de las 8 de la noche con el señor arzobispo el día de mañana, el buen pastor. Y nosotros a las 11 de la noche estaremos también con ustedes en el programa Koinonia en Sintonía. Como es costumbre, les dejo con las efemérides de hoy.
Estas son las efemérides para hoy, 19 de mayo. 1910. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra como cada 75 años, sin causar todas las tragedias que la recién comenzada era de la comunicación en masa de la prensa ha augurado. 1822. En México, y como resultado de una revuelta callejera ocurrida el día anterior, en la que el sargento Pía Marcha y el coronel Epitacio Sánchez, al frente del regimiento de Celaya, proclamaron a Iturbide como emperador de México, es en este día cuando el Congreso ratifica la proclamación. El emperador y su esposa serán coronados el 21 de julio de este mismo año, mientras republicanos y liberales continuarán con su lucha por todos los medios y no aceptarán esta imposición. El 19 de marzo de 1823 lograrán por fin la abdicación del recién coronado emperador. 1802. Para recompensar los servicios civiles y militares, se instituye por un decreto de Napoleón la Orden Francesa de la Legión de Honor. Hoy es el Día Mundial de la Hepatitis. El santoral para hoy es Celestino V, Papa, Urbano I, Papa y Mártir. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de mayo. Esto fue Coinonía en Sintonía, una producción de Coinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.